Vamos a grabar. Entonces, chicos, esta clase de hoy y la siguiente vamos a hablar sobre los fármacos que actúan ya en el sistema nervioso central. La clase pasada fue, ¿no? Clases de fármacos que actúan en el sistema nervioso periférico, más específicamente el autónomo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasarnos al sistema nervioso central, repasando, ¿no? Que era el sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso se dividía en dos, sistema nervioso central y periférico, ¿no? La clase pasada hemos hecho esta parte. Ahora nos vamos a enfocar en esta otra que es, pues, el que controla todo nuestro cuerpo. El sistema nervioso central está dividido en el cerebro y la médula, como hemos dicho. El cerebro también tiene sus partes, ¿no? Lo divide en encéfalo, mesencéfalo, puente de valorio, bulbo raquídeo, cerebelo, etc. Y pues, al igual que la clase pasada que hemos enfocado, ¿no? Los neurotransmisores del sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso simpático, su neurotransmisor principal, ¿cuál era, chicos? ¿Se acuerdan? El sistema nervioso simpático, su neurotransmisor principal, ¿no? Que estuvimos hablando, ¿no? Su producción y todo, su mecanismo. ¿Cuál era? Repaso de la clase pasada. Chicos, ¿no se acuerdan? Nada. Viendo el PPT de la clase pasada, tampoco. Ya, muy bien, Marcelo, excelente. Gracias por la participación. El sistema nervioso, ya. Heidi, a ver, dime. Heidi Airini. ¿Estás levantando la mano? No se escucha nada. Marcelo, creo que estás hablando y no se te escucha. Hace ratito sí se escuchó. Y bueno, Marcelo escribió acetilcolina. Muy bien. El sistema nervioso parasimpático, su neurotransmisor principal era la acetilcolina. En el caso del sistema simpático, acuérdense, es la noradrenalina. Qué raro, ¿por qué no les escucho? A ver en YouTube a ver si está mal mi audio. No creo. O sus micrófonos están mal. Sí se escucha. Ya, si no, me escriben por el chat, ¿ya? Ya, entonces, eso fue el repaso de la clase pasada. En esta clase, ¿no? Vamos a hablar ya de otros neurotransmisores. El GABA, el glutamato, la serotonina, dopamina, etcétera, ¿ya? Vamos a ver eso poco a poco. Entonces, que esta clase vamos a hablar de los depresores del sistema nervioso central. ¿Qué son los depresores del sistema nervioso central? Cualquier fármaco o sustancia que actúan en el cerebro, aumentando la actividad del GABA, del neurotransmisor inhibitorio que tenemos, que es el GABA, y disminuyen el estado de alerta y aminoran la actividad del sistema nervioso central. O sea, en sí, no como el nombre lo dice, depresores, deprimen los nervios del sistema nervioso central. La clase que sigue, ¿no? La próxima clase, la quinta clase, vamos a hablar de los estimuladores del sistema nervioso central, ¿no? Ahí pueden hacer el contraste. La fisiología es básicamente lo mismo, ¿no? Ya dentro de los depresores del sistema nervioso central, ¿no? Se puede dividir en dos, se puede clasificar en dos categorías, ¿no? Depresores generales, depresores selectivos. Los depresores generales pues tienen varios mecanismos de acción, ¿no? Son analgésicos, ¿no? Quitan el dolor, son hipnóticos, son sedantes, ¿no? El alcohol, por ejemplo, hace todos estos efectos, ¿no? Deprimen en todo sentido al sistema nervioso central. Hay también fármacos selectivos, ¿no? Que deprimen ciertas actividades del sistema nervioso central, ¿no? Los analgésicos que solo quitan el dolor, antipiréticos, ¿no? Que bajan la fiebre, anticonvulsivos, antiparkinson, etc. Y ya. Entonces, la fisiología de la transmisión, ¿no? De los nervios, repasamos un poco porque es muy importante esta parte. No, acá tenemos la conexión entre un nervio y otro nervio, ¿no? Como pueden ver. La transmisión, ¿no? De la información dentro de un axón
¿no? Dentro del axón de un nervio lo llamamos conducción, ¿no? El nombre biológico, digamos, de esta fase, la conducción. ¿Cómo ocurre cuando se abren los canales de sodio en la membrana, ¿no? Del axón, ¿no? Tiene que haber el potencial de acción. ¿Y cómo ocurre el potencial de acción? Acá tenemos el gráfico, ¿no? De cómo ocurre el potencial de acción en una célula nerviosa, porque también hay dos tejidos, ¿no? En nuestro organismo que pasa la electricidad. Uno es el nervio, ¿no? Las células de los nervios, las neuronas, y la otra célula es el músculo cardíaco, ¿no? Ahí también pasa electricidad. Pero como van a ver que en el caso del nervio y el músculo cardíaco no van a tener diferente este gráfico de potencial de acción. Ya, en el nervio, ¿no? En la clase el final vamos a ver la gráfica del corazón. En esta clase solo vamos a ver del nervio, ¿ya? En el caso del nervio, ¿no? Va a tener fases, ¿no? Una fase de despolarización, una fase de repolarización y otra fase de hiperpolarización. Ya en la primera fase, que es la fase de despolarización, ¿qué ocurre, no? Primero, los voltios normales, ¿no? De reposo de un nervio que no está excitado, pues es aproximadamente menos 70 milivoltios. Ya, viene la fase de despolarización, que es cuando los canales de sodio se abren, entran adentro del axón, adentro de la neurona, bastante cantidad de sodio, ¿verdad? De sodio. Y como pueden ver, es un ion positivo. Entonces, la electricidad empieza a aumentar, aumentar, sigue aumentando, llega a los más 30 milivoltios, ¿ya? Ya llega a la cantidad positiva de electricidad que puede llegar el nervio, 30 milivoltios. Ya, este es el potencial de acción. Entonces, luego, como ha subido, tiene que bajar, no tiene que volver a su estado normal, que es menos 70 milivoltios. Entonces, empezamos la fase de repolarización. Acá es donde en los canales de potasio se abren, ¿no? En la segunda fase se abren los canales de potasio y como se va la carga positiva, pues empieza a disminuir la carga en sí de la membrana de la neurona. ¿Ya? Entonces, disminuye, se pasa un poco, ¿no? Se pasa a los menos 90 milivoltios y acá, como los iones se han intercambiado, ¿no? Ahora lo normal es que afuera de la célula haya bastante sodio y dentro de la célula haya bastante potasio. Pero como se intercambiaron, ¿no? Para hacer este potencial de acción, la conducción, ¿no? De la información, pues ahora lo vamos a volver, ¿no? ¿Con qué? Con la bomba sodio y potasio, ¿no? ATPasa, dependiente. Ya con esta bomba lo intercambiamos y pues vuelve otra vez a los menos 70 milivoltios, ¿no? En la fase de hiperpolarización. Ay, no. Ya. Entonces, bueno, eso ocurre en el axón, ¿no? En cada neurona ocurre este potencial de acción en la membrana para conducir, ¿no? La información, la excitación de esta neurona. Llega a la terminal nerviosa, ¿no? Empieza a abrirse los canales de calcio en esta fase. Ya habíamos dicho que cuando se abren los canales de calcio, ¿no? En una neurona, lo que va a ocurrir es la liberación de vesículas, ¿se acuerdan? El calcio es un ion muy importante en las neuronas y en el músculo. En el músculo lo que hace es contracción, ¿verdad? Contracción del músculo liso, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, etc. En las neuronas lo que ocurre es la liberación de vesículas. Entonces, esta neurona, digamos que es una neurona excitatoria. Entonces, ¿qué tipo de neurotransmisor del sistema nervioso central puede contener? Puede contener glutamato, ya glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Pueden apuntar por acá. Ya, se libera el neurotransmisor. Esta fase de pasar de una neurona a otra neurona, la información, ¿no? Que se está excitando para que se excite la otra neurona, se llama transducción, ¿ya? Acuérdense de esos nombres también, que es muy importante. Ya, entonces viene la transducción gracias a los neurotransmisores. Ya, el neurotransmisor va a tener su receptor, ¿no? En la otra neurona, ¿no? Y se van a abrir los canales de sodio, los canales de calcio, y van a excitar a la otra neurona. Pueden ver, entonces va a ocurrir el potencial de acción ya en la otra neurona y así la información se va a transmitir en todo nuestro cerebro, en la médula y pues esa información al final va a ir al sistema nervioso periférico y pues se organiza, ¿no? Nuestro cuerpo.
hay neuronas excitatorias que en su interior no tienen vesículas con neurotransmisores excitatorios. Estas neuronas, cuando transducen la información, obviamente a la otra neurona va a excitarlo. Pero hay neuronas que dentro, ¿no? En sus vesículas van a tener neurotransmisores inhibitorios, ya inhibitorios, que en lugar de excitar a la otra neurona, pues va a inhibir, no va a inhibir la transducción a la otra neurona, ¿verdad? Va a inhibir que se excite la otra neurona. Va a impedir que se excite la otra neurona. ¿Qué es el neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central? El GABA, ¿ya? El GABA, muy importante, ¿ya? Entonces el GABA se libera y acá va a tener su canal de cloro, ¿no? Habíamos dicho uno de los ejemplos de la vez pasada, ¿no? De un canal ionotrópico, pues es el canal receptor del GABA, ¿no? Que es el canal que hace de función de canal de cloro. Y como sabemos, el cloro es un ion negativo, entonces, ¿qué va a hacer? Va a deprimir a la otra neurona. Ya no va a ocurrir el potencial de acción en esta neurona y se deprime, ¿no? Se va a inhibir. No va a haber información que pase acá. Ya, chicos, entonces, como, acuérdense de eso. Neuronas excitatorias y hay neuronas inhibitorias. Es muy importante entender la fisiología porque todo el capítulo de este tema, ¿no? Que son los depresores del sistema nervioso central, tienen la función de activar más a estas neuronas que contienen GABA y también pueden deprimir a estas neuronas que tienen neurotransmisores excitatorios como el glutamato, aspartato, ¿no? Para que no se excite el cerebro, ¿verdad? Y acá para inhibir más al cerebro, ¿se entiende? Entonces, es muy importante que sepan la fisiología primero, repasen la fisiología de la conducción, de la transducción nerviosa, si no se acuerdan bien el potencial de acción, cómo ocurre, también repasen, ¿o no? Les acabo de mencionar algo muy breve, pero en sí tienen que saber, pues, un poquito más, ¿no? Ya, entonces los neurotransmisores del sistema nervioso central, ¿no? El primerito que les he Entonces, mencionado, sí, dime, dime sí, sí, más. podría repetir cuál era el significado de transducción. Ya. El pase de la información, ¿no? De la excitación dentro de una neurona se llama conducción, que es básicamente se da por estímulos eléctricos, ¿no? Por cambios iónicos. Y lo otro es el pase de información de una neurona a otra neurona. Eso se llama transducción y se da por estímulos químicos, ¿no? Por neurotransmisores. ¿Ya, chicos? Uno es eléctrico, ¿no? Por cambios iónicos y el otro es por liberación de químicos a la otra neurona. Transducción y conducción. ¿Sí? ¿Entendió? Más o menos. En el caso de los iónicos se refiere a que aumentan lo de las cargas, ¿verdad? Positivo, negativo. Ajá, ajá, claro, claro, claro. Hay cambio de cargas, electricidad. La conducción es un cambio eléctrico y la transducción es un cambio químico. Y una pregunta, en el caso de claro, la transducción es de del sodio y o sea, el sodio y calcio, ¿verdad? Ya, Transducción. no, la transducción se refiere más a la liberación del neurotransmisor. Puede ser glutamato, puede ser aspartato, puede ser serotonina, puede ser GABA, ¿no? La liberación del químico, del neurotransmisor. Luego ya el neurotransmisor puede tener diferentes tipos de receptores. En este caso hablé de un ejemplo del glutamato, ¿no? Que tiene sus receptores canal de sodio, canal de calcio, pero el GABA, por ejemplo, es un neurotransmisor que se libera y tiene como receptor al canal de cloro. ¿Ya? Ya, está bien, gracias. Ya. Seguimos entonces. Ahorita lo van a entender un poquito mejor explicándoles los neurotransmisores. En el sistema nervioso periférico ya hemos visto nada, acetilcolina, noradrenalina, etc. En el sistema central, ¿no? En el sistema nervioso central hablamos de estos tres básicamente, para tenerlo bien claro. GABA, glutamato, serotonina. El GABA va a ser un neurotransmisor inhibidor, ¿no? Deprime
a los nervios. Ya si se libera el nervio, el otro nervio que recibe la información se va a deprimir, se va a dormir, se va a adormecer. ¿Ya? El receptor GABA-A es un receptor ionotrópico, que significa que es un canal de cloro, ¿verdad? Deja pasar el cloro, un ion negativo. El GABA también se puede unir a otro receptor que es el receptor GABA-B, que es un receptor metabotrópico unido a una proteína G inhibitoria y deja pasar, no, ya, pero no es muy usado, ya no es muy mencionado y hay menos cantidad. Básicamente el GABA se va a unir más a este receptor ionotrópico, que es un canal de cloro. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Va a hiperpolarizar la membrana y inactiva el nervio. O sea, de lo que era negativo lo va a volver más negativo todavía, ¿entienden? Porque va a generar disminución de carga, ¿no? Con el cloro. ¿Cómo es el receptor del GABA? Es así, el receptor GABAérgico tipo A, ¿no? Tiene varias subunidades y el GABA pues se va a unir a su subunidad alfa. Se une a su unidad alfa el GABA y este canal se va a abrir y va a dejar pasar cloro. ¿No? Para uso clínico, ¿no? Por ejemplo, de fármacos que activan más a este neurotransmisor, pues se puede usar para neuropatías, o sea, insomnios, ¿no? Epilepsia, etc. Para deprimir al sistema nervioso central. Por lo contrario, tenemos obviamente también neurotransmisores excitatorios. No solo es el glutamato, son varios. Aspartato también es otro de ellos. Glutamato, aspartatos, ¿no? Son neurotransmisores excitatorios. Tienen varios tipos de receptores. Ya. Tiene canal de kainato, canal AMPA, canal NMDA, ¿no? Acuérdense de este receptor que es muy usado y muy mencionado también. Lo mencionan hasta ahora en mis clases. Ya, receptor de NMDA. Entonces, el canal de kainato, ¿qué hace? Es un receptor ionotrópico, entonces va a hacer función de canales iónicos de sodio y de potasio, ¿no? Como pueden ver, son iones positivos, ¿verdad? Los que se abren, lo que se liberan. Canal de AMPA también, ¿no? Son canales de sodio. Canal de NMDA también, ¿no? Son canales de calcio, de sodio, un poquito de magnesio, ¿verdad? Todos son iones positivos. Ya, va a ser recogido por su transportador de glutamina, ya. ¿Y qué hace? Despolariza a la membrana, ¿no? Activa a la neurona. Pueden ver acá. Ay, no, se movió mucho. Ya. Pueden ver, ¿no? Que ya, el nervio está acá, acá está el otro nervio, ¿no? Para transducirle la información. Se libera el glutamato se puede unir al LAMPA, al NMDA, que son canales de sodio, de cloro, de calcio, ¿no? Que van a aumentar los iones positivos, ¿no? La carga positiva en la otra neurona. Entonces, ¿qué va a hacer la otra neurona? Se va a despolarizar, ¿no? Va a aumentar su carga eléctrica, se activa, se excita la neurona, ¿verdad? Por eso que este va a ser un neurotransmisor excitador. ¿Ya? Una pregunta, Dime. disculpa. En el caso del, dice metabotrópico del grupo uno 2 y 3, ¿a qué se refiere con eso? Ya. También el glutamato va a tener su receptor metabotrópico que se llama receptor grupo 1, grupo 2, grupo 3, pero no es tan importante, por eso no lo he mencionado. Son receptores de glutamato. Otro receptor. Ah, ok. Y una pregunta más. En el caso del kainato, AMPA y NMDA, ¿estos son propios solamente del glutamato o también los podemos encontrar en otros, o sea, también se pueden activar por otros receptores, por otros neurotransmisores, diré? No, sí es propio del glutamato. Ah, solo el glutamato. Es para el glutamato, ajá. El nombre, ¿no? El nombre, AMPA, NMDA, son receptores que se unen al glutamato. Ah, ¿son receptores o son canales? Son receptores que tienen forma de canales iónicos. Habíamos O dicho que sea, tenían mucho, ¿ionotrópicos? mucho de... Ajá, ionotrópicos, muy bien. Ok. Muy bien, todos son receptores, todos son receptores. Cualquier cosa que tenga un ligando, ¿no? Y se una a una proteína, esa proteína es un receptor. Esa proteína puede tener función de canal, puede tener función
de transportador, puede tener función a muchas cosas, ¿no? Pero si hay un ligando que se une, en este caso el ligando es el glutamato, ¿no? Es la sustancia, se une, es un receptor. Ya, sigamos. Entonces, la serotonina. La serotonina no tengo la imagen, tampoco no es muy preguntado, simplemente ahí, porque está en el libro, le puse un poquito. Tiene subtipos, no tiene muchos tipos de receptores. También lo vamos a mencionar en otras clases sobre la serotonina. Tiene receptor, ¿no? 5-HT1, de 5-TH1 a 5-TH7. Ya dentro de estos 7, 3 son de tipo ionotrópico, o sea que son canales iónicos, y los otros 4 son receptores metabotrópicos, ¿no? Estos también van a ser degradados. Siempre cuando tienen el neurotransmisor va a tener su receptor y va a tener su transportador, ¿no? Que recoge al neurotransmisor por si se excede, ¿no? De cantidad. Acá no se ve en la neurona presináptica, pero acá va a tener su transportador, el glutamato también, para que por si hay demasiado, se van a transportar a la neurona presináptica, ¿no? Para que ya no haya tanto efecto en excesivo. Lo mismo, ¿no? La serotonina también va a tener sus transportadores y va a tener también enzimas que lo degraden, ¿no? Como la MAO o la COMT que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Que degradaba también a la noradrenalina. Uso clínico, ¿no? Para depresión, trastorno de ansiedad. Ya, ahora ya, ya hemos hecho las previas, digamos, ¿no? Del tema. Hemos hablado de cómo ocurre una conducción, cómo es la transducción, cómo se excita la neurona, cómo excita a la otra neurona, etc. Hemos hablado de los neurotransmisores principales del sistema nervioso central, que tienen que tenerlo clarísimo. En un ratito, chicos, para cerrar. Ya, me vieron limpiando. Entonces, la anestesia general, ¿no? Ahora vamos a hablar ya dos temas, ¿no? Uno es anestesia general y el otro es antiepiléptico, ¿verdad? Dos tipos de grupo de fármacos. La anestesia general, como pues, saben, ¿no? ¿Para qué es la anestesia? Es para hacerlo dormir al paciente, sedarlo y no sienta nada, ¿no? Es una cirugía, es un procedimiento médico, etcétera, ¿no? Y como el nombre dice, ¿no? O sea, es sedar al paciente, es hacerlo dormir, está deprimiendo al sistema nervioso central, ¿no? Por eso lo hablamos en esta clase. Antiepilépticos también. La epilepsia, ¿no? Es una, o sea, ya eso lo hablamos después, ya. Primero la anestesia general, ya sabemos que es fármacos que deprimen el sistema nervioso central, ya. Definición, ¿no? La anestesia general, ¿qué es? Hace depresión descendente e irregular del sistema nervioso central. Eh, no va a haber un estado de ausencia, de percepción de todas las sensaciones, ¿no? El paciente no va a entender, no va a ver, no va a escuchar, va a deprimir todo el sistema nervioso central, ¿no? La función del sistema nervioso central. Poco a poco lo vamos a ver. ¿Qué significa depresión descendente e irregular? Pues eso también lo vamos a ver en las próximas diapositivas, así que un momento. Entonces, la anestesia general se divide en dos tipos de anestesia general. Tenemos la anestesia general por vía endovenosa y la anestesia general por vía inhalatoria. La anestesia general por vía inhalatoria, pues tenemos dos tipos, ¿no? Gaseosos o volátiles, dos tipos, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de anestesia que es la anestesia multimodal, ¿no? Que ya luego lo vamos a explicar, que es lo más usado. ¿Ya? La diferencia entre la anestesia endovenosa y la anestesia inhalatoria, pues tiene sus pros y sus contras, cada uno de ambos, ¿no? Ambos grupos van a tener sus pros y sus contras, vamos a usarlo, bueno, los anestesiólogos, ¿no? Son los que van a usar, pues, ellos van a decidir, ¿no? Cuál usar y cuál no. En el caso de los endovenosos, ¿no? No se van a necesitar equipos especiales, no va a ser difícil la administración porque simplemente haces una vía, ¿no? Conectas a la vena, ¿no? El fármaco y pues ingresa el fármaco fácilmente. Lo puede hacer una enfermera, etcétera. Eh, lo difícil de los anestésicos endovenosos es mantener la concentración igual siempre del fármaco en nuestro cuerpo. La anestesia, como les digo, ¿no? Deprime todo el sistema nervioso central. O sea que puede llegar hasta la depresión respiratoria, la depresión cardiovascular. Puede matar al paciente. Por eso es que los anestesiólogos son los únicos doctores que pueden administrar y pueden manejar estos fármacos potentes
y pues relativamente mortales, ¿no? Así que mantener la concentración es muy difícil. Ese es lo malo de los endovenosos. Por el contrario, ¿no? La anestesia inhalatoria es fácil de mantener la concentración, ¿no? Como el nombre dice, da por vía inhalatoria. Se elimina fácilmente también por los alveolos, pero lo malo es su administración. Necesita equipos, máquinas especiales, caros, costosos, que solo pueden manejarlo, obviamente, los anestesiólogos, ¿no? Una enfermera obviamente no va a manejar esto. Entonces, como pueden ver, ¿no? Así son las máquinas de los anestésicos inhalatorios, ¿no? Que tienen muchos monitores, ¿no? Por acá se administran los fármacos, ¿no? Se regula, etcétera. O sea, es más complejo los anestésicos inhalatorios al momento de administrarlo. Y pues, como les dije, ¿no? Son dos tipos de anestésicos inhalatorios, los gaseosos y los volátiles. Dentro de los gaseosos, el único que vamos a mencionar en esta clase va a ser el óxido nitroso, ¿ya, chicos? Oye, qué rápido se me acaba la batería de esta computadora, qué cólera. Ya, después. Entonces, ¿no? El único que vamos a mencionar es el óxido nitroso. Acuérdense, óxido nitroso, anestésico gaseoso, inorgánico. ¿Ya? El xenón se usaba antes, pero ahora ya no se usa casi nada en el mundo. Anestésicos volátiles, estos sí son muy mencionados, sobre todo los éteres, ¿ya? Son divisiones químicos, ¿no? De estructura química. Algunos son éteres, algunos son hidrocarburos o halogenados. ¿Ya? Dentro de los éteres tenemos a los simples y a los fluorados. Dentro de los fluorados son los que más vamos a mencionar en esta clase. Tenemos muchos tipos de anestésicos volátiles, éteres fluorados. Metoxifluorano, efluorano, isofluorano, desfluorano, sevofluorano, etc. Todo termina con fluorano porque tiene una estructura química, ¿no? Que los hace igual a todos. Ya, dentro de los halogenados, el único que vamos a mencionar son el fluorado también, que es el halotano. No es muy usado ahora porque tiene muchos efectos adversos, pero bueno, lo mencionamos porque lo mencionan en la teoría. Y todavía me parece que en los países subdesarrollados lo usan. Halotano, ya chicos, acuérdense. Ya lo marcaron, ¿no? En su PDF que les he pasado, óxido nitroso, todos los fluoranos y el halotano, sí o sí, tienen que marcarlo. Ah, y el éter por si acaso. Ya. ¿Cuáles son los anestésicos Disculpa, ideales? A ver, una pregunta. ¿Cuál dijiste que teníamos que marcar? ahí, Disculpa. ya. El óxido nitroso, acuérdense, óxido nitroso, el halotano y todos los fluorados, los éteres fluorados, metoxifluorano, efluorano, isofluorano, desfluorano, sevofluorano. Sobre todo el sevofluorano, que sí o sí les va a venir en su examen. Bueno, Ujú. depende de la... Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre gaseosos y volátiles? Mira, es el estado químico del fármaco. Volátiles que en su estado ¿cómo se le dice? En el ambiente normal que estamos ahorita, en esta presión atmosférica, pues son volátiles y en el otro son gaseosos. ¿Cómo explico la diferencia de estos? Son estados químicos diferentes. Ok. Ya. Ah, ¿qué más? Allá, esto, los anestésicos ideales. ¿Qué queremos buscar en un anestésico? Uno, ¿no? Todos los puntos son importantes, ya chicos. Inducción rápida y despertar rápido. No queremos que el paciente esté somnoliento después de la anestesia. No queremos que el paciente eh, llegue tarde, ¿no? Al estado donde queremos que esté dormido. Así que el anestésico ideal, el buen anestésico que queremos buscar es que tenga una inducción rápida, o sea, que se duerma rápido y que se despierte rápido el paciente. Luego, obviamente que tenga efecto terapéutico con pocas dosis, ¿no? Que se use lo menos fármaco posible y que tenga menos concentración en el organismo, ¿no? Como les dije, son fármacos que son potencialmente mortales, peligrosos, si se manipula mal. Que sea fácil de manipular la profundidad de la anestesia también. Ya, si se pasa un poco el anestesiólogo de cambiar, ¿no? La concentración del fármaco, el paciente va a llegar a paro respiratorio, a paro cardiovascular y se muere, ¿no? Por eso
manejar la profundidad de la anestesia es muy importante, ¿no? Tampoco no puede estar semidespierto el paciente, ¿no? Por eso manejar la profundidad de la anestesia es importante. Ahora vamos a hablar más específicamente qué es la profundidad de la anestesia, ¿ya? A ver, ¿qué más? Que no sea combustible ni excesivo, ¿no? O sea, que no haga daño en sí al paciente, ¿no? Acá viene el último punto también, que no tenga tantos efectos adversos, peligrosos, ¿no? Y pues si tienen relajación muscular, también es bienvenido, ¿no? Para que el paciente no esté tenso, ¿no? O sea, el humano, ¿no? Por reacción fisiológica normal, si tú empiezas a cortarle esa parte, pues lo hace duro, ¿no? Lo hace duro en los músculos. Entonces, en una cirugía de abdomen, por ejemplo, no queremos que el abdomen esté duro como tabla, ¿no? Queremos que esté tan. Y pues este gráfico del avión, ¿no? Es lo que nos explicó nosotros en nuestra clase de anestesiología, mi doctor. La anestesia, ¿no? Tiene estas fases, una fase de inducción, una fase de mantenimiento y una fase de despertar, ¿no? Cuando ya despierta. Es como el despegue, bueno, claro, el despegue y el aterrizaje de un avión, o en sí todo el avión, ¿no? La anestesia es esto. Hay una inducción donde empieza a dormirse el paciente, una fase donde se tiene que mantener esa anestesia, ¿no? Mantener la misma concentración, ¿no? Para que siga la cirugía. Y pues una fase donde se va a despertar, donde ya disminuimos la concentración del fármaco. Ya, esa es una anestesia. Eso hacen las anestesias inhalatorias. Entonces, ¿qué significa con profundidad? Eh, los agentes, ¿no? Anestésicos que se administran, ¿no? Por vía sanguínea por vía inhalatoria, van a llegar, ¿no? No, perdón, sí, por vía sanguínea y en este caso, ¿no? Por vía inhalatoria, hace intercambio gaseoso en los alveolos y se va a pasar la sangre. Una vez pasada la sangre, van a ir el anestésico al sistema nervioso central, que es donde tienen que actuar, y van a hacer una depresión, ¿no? Descendente. Bueno, perdón, acá era depresión, me equivoqué. ¿Ya? Primero van a deprimir los centros corticales, los centros psíquicos, ¿no? Los centros del sistema nervioso central que nos controlaba a nosotros, ¿no? A ver qué es bueno decir, qué no es bueno decir, ¿no? Controlaba nuestras acciones, los centros corticales. Luego empieza a deprimir los ganglios basales, ¿no? El cerebelo, ¿no? Ya el cerebro más primitivo, así se puede decir. Luego deprime en la médula espinal y pues luego los centros medulares, ¿no? Que es los centros que controlan nuestra vida, ¿no? Controlan nuestra respiración, controla el bombeo del corazón, etcétera. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver en el paciente, ¿no? Cuando empieza a inhalar el fármaco, pues primero va a haber un delirio, va a haber como que una excitación, porque solo va a deprimir el centro cortical, ¿no? En donde nos dice que tenemos que callarnos, que tenemos que comportarnos bien. El paciente primero, como se deprime este lugar que nos controlaba, qué es bueno y qué es malo, pues empieza a hablar cosas incoherentes, ¿no? Puede delirar, ¿no? Pueden decir acá todas sus verdades, etcétera. Luego va a haber ya deprimiendo todo eso, va a haber hipnosis y deprimiendo la médula espinal, pues va a haber relajación muscular, gracias a la anestesia inhalatoria. Ya. A ver, ¿qué más? Y la profundidad de la anestesia que le está hablando todo el tiempo es esto, ¿no? Porque poco a poco va actuando, ¿no? En el sistema nervioso central, en varios lugares del sistema nervioso central. Y eso lo han puesto como fase. Hay 4 fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿verdad? Y en cada fase pues va a tener su descripción, ¿no? Que ahí les voy a dejar para que lo repasen también. La primera fase es la analgesia, en donde quita el dolor. Es desde la inducción hasta que el paciente se quede dormido, ¿no? Hasta que el paciente quede inconsciente. En la fase 2 En la fase 2 no puede haber una fase de excitación, ¿no? Desde la inconsciencia hasta la regularización de la respiración, ¿no? Acá puede estar excitado, acá puede estar delirando el paciente, ¿no? Los ojos están que se mueven, ¿no? Una fase de excitación, ¿ya? Puede haber delirios, ¿no? Bueno, acá dice, ¿no? Agitación, etcétera. Hay procedimientos médicos, ¿no? Que está en la primera fase, en la segunda fase o por acá, por ejemplo, yo he visto una cirugía, ¿no? El ciclo pasado que he llevado puro cirugía, pura clase de cirugía. Era una cirugía
rinoplastia, ¿no? El paciente estaba en esta fase, o sea, no estaba dormido completamente, pero no sentía dolor, ¿no? Había analgesia y el paciente hablaba y hablaba de su vida, ¿no? De su enamorada, etcétera. O sea, decía sus verdades porque está deprimiendo, ¿no? El centro cortical, ¿no? El centro donde dice no debemos hablar tal cosa, tenemos que comportarnos así, etcétera. El paciente hablaba y hablaba, pero luego de despertarse ni cuenta, ni sabía de qué había hablado, no se acordaba de nada. Ya, pero ya en cirugías mayores, ¿no? Cirugías de abdomen, ¿no? De próstata, cirugías urológicas, cardiovasculares, todo eso, ¿no? Obviamente el paciente va a tener que estar bien dormido, bien sedado. Y esa es la fase 3 o la fase quirúrgica. No, la fase quirúrgica también va a tener sus planos, plano uno, plano 2, plano 3, plano 4, que va a tener sus momentos, ¿no? Como todos. Plano uno, plano 2 son más superficiales, ¿no? Dependiendo de la cirugía se usa esos planos, pero el más usado va a ser el plano 3, ¿no? Que es ya el plano más profundo. Ya el anestesiólogo no va a llegar al plano 4, ¿no? Dice acá, parálisis intercostal y diafragmática. O sea, si se para el diafragma, si se para el diafragma, pues obviamente nos va a impedir respirar, entonces no queremos que el paciente llegue a esta fase, ¿no? Nosotros vamos a, bueno, los anestesiólogos van a tratar de mantenerse en esta fase. Ya. Entonces ya la fase 4 o la sobredosis, pues va a haber un apnea y paro cardíaco. Obviamente en esta fase va a morir el paciente, ¿no? Va a haber una parálisis vulvar, entonces no vamos a llegar a esta fase. Ok, chicos, a eso me refería con los planos de la anestesia. Son varias fases, varias profundidades. Y por eso es muy importante que sea fácil de manipular, ¿no? La profundidad del fármaco. Y eso es mejor en los anestésicos inhalatorios y no en los endovenosos. Y pues acá les dejo, ¿no? Para que puedan repasar, ¿no? Son diapositivas de mi doctor de anestesio, que yo le he apuntado unas cosas, etcétera. Y muy interesante, pues ya yo como que ya me he familiarizado mejor, ¿no? Con este tema de anestésicos generales, porque ya llevé la clase de anestesiología como tal, ¿no? Que se ve más cosas más específicas. Pero en sí, ustedes solo aprendan que hay planos, que hay profundidad. No les van a preguntar los planos en sí, no, nunca he visto ningún examen que pregunte eso. Acuérdense, ¿no? No se llega al nivel 4, ¿no? Que hay parálisis vulvar. Les dejo para que lean. Y Una pues, pregunta, dime. disculpa. En el caso de por ejemplo, de la analgesia, ese, ese proceso que tú mencionabas que la persona habla, pero al mismo tiempo no se da cuenta que está, de alguna manera, o sea, no se da cuenta de lo que, o bueno, habla incoherencias y luego de ello no se acuerda de eso. Eso ocurre también como efecto de fármacos que deprimen el sistema nervioso central, como por ejemplo la quetiapina, así, ese tipo de fármacos, ¿o La que no? también, Ajá, ¿o no? un ratito. También la que también. Ya, perdón, chicos. Micaela, no sé si te referías a la ketamina o en sí a la quetiapina, que es un antipsicótico. Lo vamos a ver la Sí, siguiente ajá, clase. exacto, de Ketamina. la quetiapina, ajá. Ah, ya, en la quetiapina, no ocurre eso. En la quetiapina tiene otro mecanismo de acción, no es un anestésico general. En los anestésicos generales es lo que ocurre eso. Quetiapina es un antipsicótico, se usa en pacientes con problemas psiquiátricos, ¿no? Como los pacientes que más bien calman el delirio, les calman, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen esquizofrenia, ¿no? Y ven alucinaciones, así, calma eso. Pero no es el efecto de la quetiapina, sino el paciente tenía esas enfermedades y los calma. La quetiapina los calma esos síntomas.
La ketamina, que vamos a hablar ahorita, que es un anestésico endovenoso, sí tiene ese efecto de generar delirios al paciente. Ah, ok, ok, está bien. Ya. Entonces, seguimos con los planos, ¿no? Ya hemos dicho la fase de amnesia, analgesia, donde empieza a dormir el paciente. Allá, y acá hay cambios ya fisiológicos que también se pueden ver, ¿no? En los primeros, acá en la plano, en la etapa 2, plano 2, de fase de delirio, excitación, pues empieza a haber bastante movimiento ocular, bastante movimiento, ¿dónde está el ocular? O sea, movimiento ocular no está en forma o sea, hay bastante movimiento ocular, ¿no? Las pupilas se dilatan en esta fase, hay movimientos palpebrales, ¿no? El paciente está moviéndose de los párpados, hay un montón de lagrimeo, de salivación, ¿no? El tono muscular todavía está bastante ahí, ¿no? O sea, sigue duro el paciente. Ya, y cuando va al plano 3 pues se va a calmar todo eso, ¿no? Ya no va a haber movimiento ocular, no está en miosis, las pupilas, no va a calmar poco a poco, ¿no? Las secreciones, ¿no? Lagrimeo, salivación, las náuseas, ¿no? Va a cambiar, va a bajar. Como les dije, no se va a llegar a la etapa de parálisis vulvar, ¿no? Donde, miren, las pupilas están dilatadas, ya no hay movimiento del diafragma, no hay movimiento del tono muscular y nada, ¿no? El paciente, pues acá ya va a estar muerto. Así que los anestesiólogos, ¿no? Son muy, 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 digamos, cracks, ¿no? En poder manejar a todos estos fármacos que pueden matar al paciente, pero no lo matan. Ya, acá es lo más importante que tienen que tener en cuenta ustedes que van a venir en el examen. Sí o sí. Chicos, lo siento, se me apagó mi máquina. Horrible, de veras. No sé por qué dura tan poco esto. Y ya, les estaba diciendo la parte más importante de esta clase porque es lo que más les va a venir en un futuro y en su examen parcial y se me corta. Ya, se me escucha, ¿verdad? Están ahí, ¿verdad? No se han ido. Y chicos, traten de pasarle la voz a sus compañeros de otras asesorías, porque sé que es temprano, o sea, no es temprano, ¿no? Pero el domingo nadie quiere levantarse temprano, ni yo, pero es la única hora que hay. Y fármaco, como les digo, si no le toman en serio este curso, hay muchos jalados, hay demasiados jalados, se los juro, o sea, no es por asustarles ni nada. Así que si pueden, pásenle voz a sus amigos, etcétera, porque ya voy a ir sacando a los chicos que no van a entrar a las clases sincrónicas. Ya, chicos, entonces pasen la voz si están en las asesorías sus compañeros para que ingresen a la clase y si no, los saco, pueden ver YouTube si quieren y ingreso a nuevos chicos que están en lista de espera, que tengo que hacerlo ya, pero no me da tiempo de ver la lista, pero ya, haré uno de estos días. En serio que no me da tiempo, ya, bueno, X. La cosa es que entren y que interactúen, que pregunten, ¿no? Que se las resuelva las dudas ahorita, en esas clases sincrónicas. Ya les había hablado de todo eso. No voy a repetir. Ya. Entonces, la parte más importante, coeficiente de partición y el CAM, que es la concentración alveolar mínima, son los dos parámetros importantes, ¿no? En anestesia inhalatoria, ¿ya? Porque hay anestesia inhalatoria y endovenosa.
Pero esta cifra, estos números, son muy importantes a la hora de hablar de anestesia inhalatoria, acuérdense. El coeficiente de partición sangre-gas, ¿qué significa, no? ¿O qué nos dice? Nos dice la rapidez de inducción de la anestesia, ¿no? Hemos visto eso. ¿Qué tipo de anestesia general queremos nosotros? Que la inducción sea rápida, que el despertar, ¿no? Sea rápida, que no se somnoliente el paciente después. ¿Qué más? Que queremos que con mínima dosis haga bastante efecto, o sea, queremos un fármaco potente, ¿no? Suficiente. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahorita. El coeficiente de partición sangre-gas nos dice qué tan rápido puede inducir el fármaco a dormirse el paciente, ¿ya? En sí son numeritos, ¿no? Como puede ver, desflorano es 0.42, el óxido nitroso es 0.47, que nos dice que lo está comparando, ¿no? La cantidad que está en el alveolo, el fármaco, y la cantidad que pasa a la sangre, ¿no? La concentración de la sangre, lo han dividido y sacaron el coeficiente sangre-gas. Ya, era 0.63. ¿Y eso qué significa? Cuanto más chiquito sea el número, ¿no? Cuanto más chiquito sea el coeficiente de partición sangre-gas, dice que el fármaco es más insoluble a la sangre, ¿ya? Cuanto más sea insoluble a la sangre, significa que el fármaco es más grasoso, ¿no? Sabemos, insoluble a la sangre, más grasoso. Entonces, 0.42, el desflorano es bastante insoluble. Entonces, a menor número del coeficiente de partición, el fármaco va a hacer una inducción y una recuperación más rápida. Entonces, el desflorano es uno de los fármacos que, pucha, la inducción lo hace en un segundo, al toque. El óxido nitroso tampoco se queda atrás, tiene 0.47, es bastante insoluble. Sevoflurano también, 0.69. Entonces, estos fármacos van a tener una inducción muy rápida, ¿ya? A diferencia del metoxiflorano, del alotano, eflorano, ¿no? Estos ya van a tener una coeficiente de partición ya mayor. A mayor número tiene más solubilidad en la sangre. Si es más soluble en la sangre, va a tener menor inducción, ¿ya? La inducción va a ser más lenta. Por eso no se va a usar en esta fase de inducción a estos fármacos. Ya, chicos, se entendió. Lo pueden relacionar también con el tejido cerebral. El tejido cerebral, ¿no? Está cubierto de una barrera que es más lipídica. Ya el tejido cerebral es más lipídico. Entonces, si es insoluble a la sangre, si es insoluble al agua, va a ser más liposoluble. Entonces, estos fármacos van a llegar más rápido al cerebro, van a actuar más rápido en el cerebro y por lo tanto son fármacos que tienen una inducción, ¿no? Rápida, una capacidad de deprimir el sistema nervioso rápido. Chicos? ¿Se entendió? Acuérdense ya de este número. Coeficiente. Una Dime, dime. pregunta, disculpa. ¿El sangre gas significa qué tan rápido un gas puede solubilizarse en la sangre? ¿O no, no entendí esa parte? ¿Cómo que pasa la sangre? No entendí. Está comparando, ¿no? La cantidad de fármaco que está en el alveolo y la cantidad de fármaco que pasa a la sangre. En sí ese es el coeficiente de partición sangre-gas. Pero lo que nos quiere decir es la rapidez de inducción que tiene el fármaco. Quiero que te quedes con eso. ¿Qué tan rápido se induce el fármaco? ¿Qué tan rápido nos induce a dormir el fármaco? Más o menos. Y lo mismo, ¿no? Acá hay un coeficiente de partición tejido-gas, ya comparado la cantidad de fármaco en un alveolo y la cantidad de fármaco que ingresó al tejido, ¿no? Y en sí, pues este coeficiente de partición no es muy preguntado, tampoco, no es ni en la clase de anestesia tampoco lo han mencionado, así que creo que no es tan importante, pero pueden ver, ¿no? Que el desflorano tiene un coeficiente de tejido gas muy chiquito en la sangre, en el cerebro, entonces va a tener, pues, obviamente una inducción más rápida, más rápida. Pero
lo malo es que el desflorano es muy irritativo, o sea, tú cuando lo inhalas te duele el, ¿cómo se llama esto? La garganta, o sea, irrita mucho las vías aéreas, entonces no es muy usado, aunque tenga una buena inducción. Para eso es más usado el sevoflurano, ¿ya? Un plus que nos dijeron en nuestra clase de anestesia. Ya, entonces chicos, segundo parámetro, ¿ya? El CAM, muy importante también, para hablar de anestésicos inhalatorios. La concentración alveolar mínima es lo mismo que hemos hablado de la dosis efectiva 50. Cuanto más, eh, ¿cómo se le llama esto? No, cuando hablamos de potencia, ¿se acuerdan? La potencia. Es lo mismo, de hablar de potencia farmacológica igual a hablar de CAM. ¿Ya? Cuanto menor sea el CAM, es mayor potencia. Lo mismo que el DA 50, ¿se acuerdan? Cuanto menor dosis efectiva 50 tenga, se supone que el fármaco está más potente, ¿no? Es más potente. Entonces, el metoxiflorano, alotano, isoflorano, son fármacos anestésicos mucho más potentes que el óxido nitroso, que el desflorano, ¿verdad? Porque tiene CAM más grande, no son mayores. Acá no es punto 105, es 105, ¿ya? 105, 105, 105. Borren este puntito. ¿Ya, chicos? Entonces, cuanto menor sea, ¿no? La cantidad de fármaco que se necesite, ¿no? En el alveolo para que haga acción, pues mayor es la potencia anestésica que tiene el fármaco. Acuérdense, menor CAM, mayor potencia. Menor coeficiente de partición, mayor inducción, ¿no? Más rápido su inducción. Como que es lo contrario siempre. Menor número, más rápido la inducción. Menor número, más potente, más fármaco más potente. ¿Ya? Entonces, el óxido nitroso, como pueden ver, ¿no? Tiene una inducción relativamente rápida, es muy buena, pero su CAM es muy alto, es altísimo, tiene 105 de CAM. O sea, es un fármaco bien débil, ¿no? O sea, no es nada potente, pero se usa bastante para la inducción y también porque cuando tú administras óxido nitroso con otros fármacos anestésicos, disminuye el CAM de los otros fármacos, o sea, nos ayuda a aumentar la potencia de los demás anestésicos inhalatorios. Es muy bueno. Ya, chicos, acuérdense, por eso es bastante preguntado el fármaco de óxido nitroso en sus exámenes. Luego hablamos de la anestesia general multimodal o balanceada, ¿no? ¿Qué significa multimodal? O sea, de que hay varios tipos de fármacos junto con la anestesia, o sea, no solo fármacos que deprimen el sistema nervioso central, sino otros tipos de otros fármacos que tienen diferentes tipos de acción, le vamos a añadir junto con la anestesia, eso es multimodal. Le podemos añadir al paciente, ¿no? Tranquilizante junto con la anestesia para que el paciente pues no se sienta tan ansioso, no tan preocupado por la cirugía. Se puede utilizar fármacos que facilitan la inducción, ¿no? Como el óxido nitroso, como ya les había mencionado. Se puede dar para disminuir el dolor, ¿no? Antes y después de la cirugía, ¿no? Un opioide, ¿no? Opioides, los fármacos opioides son los esenciales acá, ¿no? Para quitar el dolor de una cirugía. Fármacos que aumenten el estado amnésico, ¿no? Para que no se recuerde, ¿no? Ninguna cosa que pase en la cirugía. Fármacos que disminuyan los efectos adversos, ¿no? Como la bradicardia, náuseas, secreciones, ¿no? Hay fármacos que se pueden unir junto con los anestesias para, sobre todo, quitar las náuseas, ¿no? Hemos visto que en la anestesia, ¿no? Cuando ya avanza la profundidad, empieza a haber bastantes secreciones de todo tipo. Y uno de esos también es las náuseas. Entonces, podemos dar fármacos para evitar, ¿no? Esas náuseas de los pacientes después de la anestesia. Y pues acá tenemos todos los anestésicos inhalatorios que pueden preguntarle en su examen. No es muy común, bueno, los más común que pregunta es el alotano, ¿no? Acá acuérdense del alotano. Pueden preguntarle del sevoflurano y del óxido nitroso. Los demás no están preguntados, pero bueno, ahí les menciono, acá está todo el cuadro, ¿no? De las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, el éter tiene una característica de combustión, ¿no? Es alcohol, así que tenemos que tener bastante cuidado. Ya no se usa mucho en los países, bueno, ya desarrollados no se usa para nada. Los demás no tienen, ¿no? Características de combustión. Coeficiente de partición sangre-gas, ¿no? El más chiquito es el desflorano, le sigue el óxido nitroso, luego el sevoflurano.
Coeficiente ya, el CAM, ¿no? El más potente era el más potente era el alotano, ¿no? El alotano es relativamente bastante potente, solo que tiene muchos efectos adversos de que tenemos que tener cuidado con eso. Ah, y así, pero ¿qué más? El tiempo de inducción, ¿no? Esa sevoflurana es muy rápida y también es muy bueno porque no irrita las vías aéreas. El efecto, ¿no? Todos son potentes, excepto el óxido nitroso, que tiene un CAM de 105, pues va a ser bien débil. Su potencia anestésica es bien débil. Efecto analgésico, ¿no? Algunos son buenos, el ETA tiene bueno, el óxido nitroso también es bueno, ¿no? Para quitar el dolor, ¿no? Los demás sí tienen, pero débiles. Y acuérdense de esto, ¿no? La toxicidad hepática, que también es preguntado antes. El alotano tiene una toxicidad hepática, no puede causar hepatitis química. Acá lo hemos anotado. Chicos, también pues hay algunos efectos adversos, ¿no? De los demás anestésicos en el riñón. Y esto también tiene que acordarse, la hipertermia maligna. Hay algunos pacientes, ¿no? Que, bueno, están genéticamente propensos a que tengan alergias a estos anestésicos, sobre todo al alotano. Ya, sobre todo al alotano, que cuando tú le administras alotano, empieza a tener estos síntomas, ¿no? Taquicardia, hipertensión, rigidez muscular, ¿no? Hipertermia, ¿no? Aumento de la temperatura, pero de forma muy rápida. Esa es la hipertermia maligna causada por los anestésicos inhalatorios, ¿ya? El alotano es el más mencionado porque se han ya descrito, ¿no? Varios casos clínicos en donde el alotano es el que causa este efecto, ¿no? Que es la hipertermia maligna, acuérdense. Y ¿cómo se llama? Antídoto es el daptrolén. También pueden anotarlo, bueno, ya está anotado, así que lo marcan más. Daptrolén, ¿no? En mi examen de anestesia no me preguntaron de eso, pero sí es importante. Uy, están matando. Ya, el daptroleno no hay ahí en Perú, no hay en Minsa, así que seguro por eso no me han preguntado. Y así. Entonces, ahora sí empezamos con los anestésicos endovenosos. Ya hemos terminado el tema de los anestésicos inhalatorios, que era como que lo más preguntado en este tema. En sí depende de cada año, así que no les puedo confirmar nada. Siempre cambia. En, en un ciclo han preguntado bastante sobre óxido nitroso, en el otro ciclo han preguntado sobre propofol, ketamina, preguntan de todo, de veras, la doctora. Ya, los anestésicos Una endovenosos es pregunta, fácil. disculpa, sí, Dime, disculpa, dime. una pregunta. ¿El coeficiente tejido gas es lo mismo que coeficiente cerebro gas? No, hay varios. Hay coeficiente tejido gas, hay coeficiente sangre gas, cerebro gas, músculo gas y grasa gas. O sea, son varios números. Pero como les digo, no fue muy mencionada en mi clase tampoco, ni en su clase de fármaco, no sé si lo mencionen bastante, pero no, son cosas diferentes. Tejido me refiero Ay, a, ¿no? Sangre, cerebro, músculo, grasa. sino que quería saber qué cosa significaba. O sea, ¿cuál era la diferencia con la de sangre gas? En este caso, sangre gas es la cantidad, o sea, comparando la cantidad de concentración de fármaco que está en el alveolo y en la sangre. En los tejidos se está comparando la concentración de fármaco que ingresa a cada tejido, al cerebro, al músculo, a la grasa, comparando con la cantidad que está en el alveolo. Ah, O con sea, cantidad te refieres a la concentración, ¿verdad? ajá, con cantidad me refiero a la Ah, ok. concentración. Acá hay 1% de fármaco dentro del alveolo. Ha pasado acá 0,63% de fármaco a la sangre. Este es el coeficiente sangre-gas, ¿no? ¿Qué tan soluble es el fármaco a la sangre? ¿Verdad? Y cuanto menor sea el número, significa que es menos soluble, ¿no? Ha pasado menos fármaco a la sangre. Eso es el coeficiente sangre-gas, ¿no? Si es 1% de fármaco en el alveolo, pues el 0,63
de esa cantidad que está en el alveolo pasó a la sangre. O sea, que la solubilidad hacia la sangre de ese fármaco pues no es tan grande, ¿no? Es más o menos chiquito. Lo mismo, la solubilidad del fármaco a cada tejido, ¿no? Al cerebro, 0.54, pues es poquito, ¿no? A comparación de lo que está en el alveolo. Si 1% está en el alveolo, en el cerebro va a haber 0.54%. Ese es el coeficiente cerebro-gas. Hay una pregunta, o sea, no debería haber, o sea, si es que es más soluble en la sangre, por ejemplo, el metoxiflurano, al ser más soluble en la sangre, no se va a distribuir mejor al cerebro y va a causar más o sea, por ejemplo, su efecto, porque mencionaste lo contrario, Claro, 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 entonces me sí. confundí. Sí, sí, yo también me confundía en eso. Pero en sí, en la sangre es más agua, ¿verdad? El porcentaje de agua que hay en la sangre es mayor a cualquier sustancia. Entonces, que sea más soluble a la sangre significa es más soluble al agua, ¿ya? Que es más hidrosoluble, ¿ya? El metoxiflurano es más hidrosoluble, pero el cerebro, el tejido del cerebro es un tejido más grasa, más grasoso, o sea, la barrera hematoencefálica en sí que está cubriendo al cerebro es un tejido grasa. Entonces, cualquier sustancia que sea más liposoluble va a ingresar más al sistema nervioso central. En este caso, el que es menos soluble a la sangre va a ingresar más rápido al sistema nervioso central, entonces va a inducir más rápido. ¿Sí? ¿Entendés? Más o menos. Sí, ok, pero y una pregunta, el porcentaje que se transporta en la sangre, o sea, de los alvéolos, primero tiene que pasar a la sangre antes de que entre al cerebro. Claro, claro. Entonces, sí, si aún así, al ser más, sí entiendo lo que dices de que ser más liposoluble en el cerebro, pero si aún así es insoluble en la sangre, no va a haber esa cantidad para que vaya al cerebro. No, pues. Ajá. Entonces, ¿cómo sería ahí? O sea, porque mencionaste que de los alvéolos va a pasar a la sangre y esa cantidad tiene que ser, o sea, tiene que tener una solubilidad. Y tú dijiste que, o sea, al ser insoluble, tendría más capacidad para que pueda pasar al cerebro. Ajá, ajá. Pero antes de que pase al cerebro, tiene que pasar primero por la sangre. Entonces, si no es insoluble en sangre, habrá menos cantidad para que vaya al cerebro, ¿o O no? sea, sí, pero aunque haya bastante cantidad en la sangre, no significa que esa toda la cantidad que está en la sangre vaya a ingresar al cerebro. El propósito de estos anestésicos inhalatorios generales es que llegue al cerebro, aunque esté en la Ah, sangre. aunque esté chiquita. Ah, ya, ya. Y Cerebro. con respecto al tejido gas, en ese caso, eso sí importa eso significa para que pueda ir, o sea, ya pasó la barrera lipídica del cerebro, eso significa para que se pueda impregnar en el tejido o cómo, o cómo es, La cantidad que ingresa al tejido, o sea, las células. ajá, a las células. Y es necesaria esta cantidad para que pueda tener su efecto, si no. Sí, pero el único sitio donde va a hacer efecto es en el cerebro. O sea, en los demás puede que haga efecto, pero lo más mínimo posible, porque los receptores o el efecto del anestésico general, los fármacos, va al cerebro. No Ujú. importa. Entonces, Ajá. ya, entonces, en el caso del coeficiente de tejido gas, si es mayor, habrá mayor efecto. No. Si es menor, hay más efecto, más rápido el efecto. Pero ¿por Igual qué? que acá, igual que acá. Tipo, igual que el CAM, con menor cantidad significa que hace mayor efecto, ¿no? O Ujú. sea, si hay menor, o sea, con menor fármaco tiene su efecto. Lo mismo, con menor fármaco hace su mayor efecto. Entonces, su potencia es mayor. En sí, lo más chiquito significa que tiene mayor potencia. O sea, o sea que en el tejido, por ejemplo, necesita.
menor cantidad para entrar al cerebro, no necesita, o sea, necesita menor cantidad para que pueda entrar al tejido, O sea, algo con así. menor cantidad te está haciendo un efecto suficiente. A Ajá, claro, porque si es mucha cantidad sería tóxico, ¿verdad? Algo así. algo así, algo así. Ya, está bien, gracias por entenderlo. Sí, 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 si no, no se te queda. A mí me pasa lo mismo. Sí, exacto. Ya, acuérdate también de la hipertermia maligna, de la hepatotoxicidad del alotano, que es muy mencionado también, se me lo mencionaron en fármaco y en anestesia, así que debe ser bastante importante tenerlo en cuenta, ¿no? O si se les presenta, ¿no? Algún caso, si cuando están como internos, entra a una cirugía y le pasa eso al paciente, saber cómo actuar, ¿no? Ya. Ahora sí empezamos con la anestesia endovenosa. La anestesia endovenosa, el más usado es el propofol. Ya, el propofol es uno de los anestésicos endovenosos más usado en todo el mundo. No tiene efecto analgésico. En el caso de la anestesia inhalatoria era muy bueno porque tenía varios efectos. Relajaba el músculo, quitaba el dolor, te dormía, te inducía rápido, o sea, tenía varios efectos. En cambio, en el caso de la anestesia endovenosa, algunos no tienen para quitar el dolor, algunos no tienen efecto antiemético, algunos no relajan el músculo y como que tienes que agregarle más fármacos. Pero en sí, el propofol es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, a los niños que pues se mueven mucho, ¿no? Y no dejan como que inhalar gas, pues mejor pincharle y meterle propofol para que se duerma y luego usar el anestésico inhalatorio. Y así, ¿no? Como que los anestesiólogos tratan de combinar cuál es mejor y cuál es no. En este caso de propofol, acuérdense que no tiene un efecto analgésico, no quita el dolor, entonces sí o sí se le tiene que dar un opioide al paciente. El más usado va a ser el fentanilo junto con el propofol. ¿Ya, chicos? Luego, ¿qué más? Se puede usar óxido nitroso, que es el anestésico inhalatorio, que tenía bastante potencia analgésica. La inducción también es bastante rápida, es muy buena. Menos de 1 minuto, el despertar también es al toque, 7 a 8 minutos. Usado como un inductor y un mantenimiento, ¿no? Habíamos dicho las fases de la anestesia: inducción, mantenimiento y despertar. Anestésico general, ¿no? El TIVA significa anestésico intravenoso total, ¿no? Que es lo que usa, una frase que usan los anestesiólogos. X. Tiene efecto antiemético muy bueno, no se le da a embarazadas, acuérdense, contraindicaciones. Efecto depresor del sistema nervioso central, perdón, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Y va a ser un relativamente neuroprotector. ¿Por qué? Baja el metabolismo del oxígeno en el cerebro, baja el flujo sanguíneo del cerebro, baja la presión intracraneal, baja la presión intraocular. Ya, o sea, es muy bueno, anote, en neurocirugías, ¿no? En pacientes que necesitan neurocirugías, pues sí o sí el anestesiólogo va a elegir este fármaco, ¿no? El propofol. Voy a anotar por ahí, ¿no? Que es un fármaco que es un poquito irritador y que tiene muchos como que efectos alérgicos, porque tiene huevo, tiene, no sé qué más, tiene gluten, no me acuerdo qué tiene exactamente, pero tiene huevo, tiene clara de huevo y los alérgicos al huevo pues obviamente no pueden administrarle eso, por eso es muy importante, ¿no? Preguntar de las alergias del paciente. Es muy bueno para neurocirugías, no se le da para, o sea, tiene que tener cuidado porque deprime bastante el sistema cardiovascular, ¿no? El corazón y la respiración, ¿no? Hay que tener cuidado con este fármaco. Luego, la ketamina también es muy usado, muy interesante este fármaco. Es un anestésico disociativo, al igual que el anestésico general inhalatorio, ¿no? Que primero te inhibía en la corteza y luego recién te inhibe, ¿no? Los centros de los ganglios basales, ¿no? El centro del sistema límbico. Lo mismo, la anestesia, esta ketamina, te disocia, ¿no? El sentido común, digamos, de inhibirte lo que no puedes decir y lo que puedes decir. Así que si tú quieres, ¿no? No sé, que tu enamorado te diga todas las verdades, pues le das un poquito de ketamina y ya está. Si eres anestesióloga, si no, no puedes usar ketamina. Y ya, mecanismo de acción, ¿no? Se han dicho varios tipos de mecanismos de acción. Exactamente, exactamente, no se sabe, ¿no? El mecanismo de acción específica de ningún anestésico general en sí. Pero bueno, dicen que ketamina inhibe la neocorteza, el tálamo, genera una amnesia anterógrada a corto plazo, puede administrarse por vía endovenosa, intramuscular, rectal también.
aumenta la presión arterial, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, a diferencia del propofol, ¿no? Este lo deprimía al sistema cardiovascular. Por el otro lado, ay Dios. En este caso es lo contrario. No, esperen, creo que está grabando ya. En este caso es lo contrario, ¿no? Acuérdense la diferencia de cada uno. Propofol deprime el gasto cardíaco, ketamina aumenta el gasto cardíaco y frecuencia cardíaca. No es una droga de elección para procedimientos neurológicos. ¿Por qué? Porque aumenta toda la actividad cerebral. Aumenta el metabolismo de oxígeno en el cerebro, el flujo sanguíneo del cerebro, la presión intracraneal, ¿no? Es que no se toca el cerebro cuando se usa ketamina. No se da para cirugías que puede romper algún vasito, ¿no? Como aumenta la presión arterial, es peligroso las cirugías oculares, ¿no? De glaucoma, etcétera. Peligroso las cirugías cardíacas, ¿no? Que puedan afectar. Tampoco se da a pacientes con hipertensión arterial, nada. Es un potente broncodilatador. Es muy bueno darle en pacientes asmáticos, ¿no? Niños con, con asma, etcétera. Se puede usar bastante la ketamina. Luego, ¿qué más? El etomidato, último anestésico endovenoso no barbitúrico, que vamos a mencionarlo. No es un hipnótico no barbitúrico de inicio de recuperación rápida. No es un fármaco muy preguntado, pues lo voy a pasar así nomás. No tiene efecto analgésico, entonces que se le da un fentanilo o un oxynitroso, ¿no? Pueden anotarlo ahí para que se les quede que cuando no tiene un efecto analgésico en la anestesia, pues se le tiene que dar opioide o oxynitroso. Tiene mínimo efecto hemodinámico, eso es bueno, ¿no? No cambia, no deprime el corazón, no deprime la respiración ni nada. Puede presentar una supresión adrenal, ¿no? Que dura de 12 a 24 horas después de administrarlo. Y solo eso. Ya. Luego hablamos de los anestésicos endovenosos barbitúricos, ¿no? El tiopental, tiamilal, que son los más usados como anestésicos generales. Son fármacos hipnóticos, sedantes, que deprimen, ¿no? Siempre todos estos fármacos van a deprimir el sistema nervioso central. Los barbitúricos, ¿no? Son muchos tipos de fármacos, como pueden verlo acá. Cómo se genera con un ácido málico y una urea, ¿no? Lo juntan, forman un ácido barbitúrico que tenemos acá. Este ácido barbitúrico todavía no va a tener una actividad de depresor del sistema nervioso central, pero acá en este último punto, en este último sitio de unión que tiene, ¿no? A este químico, pues se le agrega otra sustancia y pues se van a generar los oxibarbitúricos o los tiobarbitúricos, ¿no? Dependiendo de qué se le agrega en este punto. Ya los oxibarbitúricos, no se aprenda mucho el nombre, no he visto que pregunten mucho eso, pero sí la clasificación según su duración, si preguntan bastante, ¿ya? Así que tienen que acordarse eso. La clasificación según la estructura no es muy usado. La clasificación según la duración del fármaco sí es usada, así que acuérdense de eso. Bueno, ya. Tenemos los que tienen acción ultra corta, intermedia y prolongada. ¿Ya? La ultra corta dura de 5 a 15 minutos, tiopental, tiamilal, metoexital. Los que tienen acción corta, pues dura 3 minutos, pero 3 horas. Pentobarbital, secabarbital, intermedia, amubarbital, y la acción que tiene su duración prolongada, penobarbital, el único, ¿ya? Preguntan relativamente. Penobarbital, acuérdense, mayor a 6 horas. Y acá el mecanismo de acción de los barbitúricos sí es ya, está en los libros, ¿no? Cómo actúan en este receptor, el receptor GABAérgico, acuérdense. ¿Sí o no? Ya lo hemos visto. El GABA era un neurotransmisor inhibitorio, ¿verdad? Que se unía al receptor, que era un receptor ionotrópico, ¿no? Era un canal iónico del cloro. El cloro pasa y ¿qué hace? Hiperpolariza a la membrana, ¿no? Deprime a la membrana, adormece a la membrana, lo duerme porque es un ion negativo. Entonces, ¿qué hace los barbitúricos? Acá está el sitio de unión de los barbitúricos. Entonces, se une al sitio de unión, abre el canal de cloro y hace que ingrese bastante cloro al nervio. ¿Qué más? Aumenta el tiempo medio de apertura del canal de cloro activado por el GABA. ¡Wow! Ya.
pueden actuar en ausencia del GABA, o sea, no necesitas que el GABA esté unido a su sitio de unión para que el barbitúrico haga su acción. ¿Qué más? Inhiben los receptores excitatorios del AMPA de cainato también, ¿no? Inhiben los receptores excitatorios, ¿verdad? Del glutamato. Inhiben la liberación de la vía del glutamato, un efecto en los canales de calcio actividad bulbariana. La cosa es que inhiben lo que está excitado, lo que se puede excitar y activa más el receptor inhibitorio. Esa es su función de los barbitúricos. Lo mismo con las benzodiazepinas. También es usado relativamente como un anestésico, ¿no? Tenemos varios, midazolam, diazepam, olazepam. Más el midazolam lo he visto que usa en los procedimientos como las endoscopías altas, ¿no? Donde el paciente pues sufre, ¿no? Que entre un tubo relativamente grueso a su boca, hasta su estómago, ¿no? Genera náuseas, genera malestar, dolor. Ya pues se le puede dar midazolam a esos pacientes para que como que estén somnolientos, medio dormidos, ¿no? Benzodiazepinas. El mecanismo de acción se parece mucho a los barbitúricos, que es abrir el canal de cloro. En este caso van a aumentar la frecuencia de apertura del canal de cloro. A diferencia de esto, ¿no? En este caso van a aumentar el tiempo de apertura, o sea, lo va a abrir por más tiempo, los barbitúricos. En este caso, lo va a abrir por más veces, más veces. ¿Ya? En presencia de GABA, o sea, este sí necesita el GABA para que haga su acción farmacológica. Entonces, ¿qué más? Tenemos midazolam, diazepam, lorazepam. Y al igual que los barbitúricos, se tienen que clasificar según su tiempo de duración, que lo vamos a ver más en el otro tema que es los antiepilépticos. Empezamos ya, chicos, un descansito. Pueden hacer preguntas ahorita, si es que hay dudas todavía. Díganme. Un Yo tengo breakcito una ya. pregunta, disculpa. Dime. El barbitúrico, entonces, ¿cuál es su función? Disculpa, no comprendí muy bien la función de Ya, su Ah, no, mecanismo de acción. Dime, dime. la función del barbitúrico, ¿cuál era? Disculpa. Ya, el barbitúrico, los barbitúricos, ¿no? Porque son varios, ¿no? Como hemos visto acá, es un anestésico endovenoso. Se usa también el tiopental, el tiamilar como un anestésico endovenoso. Deprime el sistema nervioso central y el mecanismo de acción es unirse a los receptores GABA A y aumentar, ¿no? El tiempo de apertura de estos canales para que ingrese el cloro y pues deprima la membrana. Ah, ya. De ahí, en el caso del CMRO2, ¿a qué se refiere cuando mencionaste eso? MRO2. Allá, es el metabolismo. Sí, ¿qué pasó? Sí. Ajá, metabolismo de oxígeno en el cerebro. Ah, ya. ¿A qué se refiere con método? O sea, el uso de oxígeno, cuando el cerebro, el metabolismo de oxígeno, el uso de oxígeno en el cerebro, en las células del cerebro. Cuando aumenta eso significa que está aumentando demasiado la actividad cerebral, pues, y no es bueno, ¿no? Para cuando quieres hacer neurocirugías, así. Pero al revés. Sí, no, sí, está bien. Sí, 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 no. Cuando aumenta este flujo sanguíneo del cerebro, presión intracraneal, ¿no? Aumenta la actividad demasiado. No es bueno, ¿no? Para hacer neurocirugía. La ketamina aumenta y propofol disminuye todo esto. Por eso es muy bueno para las neurocirugías. Eso significa que hay demasiada actividad en el cerebro. Las células del cerebro. Pero por acá cerca no tengo. Ya. Entonces empezamos el siguiente tema.
qué es los antiepilépticos. Esta es una clase Ah, más cortita y más disculpa, antes de que empieces, ¿qué significa anestésico disociativo? Disculpa. allá. Anestésico disociativo significa que es un anestésico que te disocia la realidad, ¿sí? Ah, O ¿cómo sea, me dices? te inhibe bastante la corteza, que es el sitio del cerebro en donde te dice qué hacer y qué no hacer, ¿no? En donde donde te dice qué hacer y no hacer. Pero activa el sistema límbico, que es el sistema primitivo, ¿no? De los humanos. Entonces te disocia la realidad y pues empiezas a hablar también. Lo mismo que ocurre en la fase excitatoria, en el plano excitatorio del anestésico inhalatorio, ¿no? Empiezas a hablar tus verdades. Ujú. Mm, no sabía. Entonces la realidad. Ay, y una última pregunta. Eh, ¿Qué significa antiemético? Allá, emesis es náuseas, es vómito. Perdón, es vómito, ¿ya? Vomitar en términos médicos es emesis. Antiemético es que te inhibe la sensación de vomitar. Mm, Ay, ok, está bien. Seguimos en. Como les dije, este tema de la epilepsia es bastante cortita. La fisiología de la epilepsia no lo vamos a mencionar mucho acá. No es necesario, bueno, sí, más o menos. Ya, ya, a ver, ¿cómo empezamos? Ya, epilepsia. ¿Qué es epilepsia? No, sabemos que hay criterios para la epilepsia. Una cosa es convulsión, ¿no? Que ya tal vez lo hayan visto en algunas películas, tal vez lo hayan visto a alguien convulsionando, ¿no? Es cuando el paciente no está consciente, dependiendo de la convulsión también, pero empieza a temblar fuerte, ¿no? A veces le sale espuma por la boca, ¿no? Convulsión es eso. Hay muchas causas de convulsión, ¿no? Que es cuando hay un daño en el cerebro, ¿no? En el cerebro está demasiado activado y por eso hay movimientos bruscos del paciente. Eso es convulsión. La epilepsia ya es una enfermedad que se tiene que diagnosticar, ¿no? Que tiene criterios para diagnóstico. Criterios. Primer criterio, que es lo más importante, lo vamos a mencionar. 2 o más crisis epilépticas no provocadas separadas por más de 24 horas. O sea, crisis epiléptica o convulsión, ¿no? Lo mismo. Eh, Tipo, a mí me da ahorita una crisis epiléptica a las 12 de la mañana, 12 del mediodía de hoy. Luego, el día siguiente me da otra crisis, otra convulsión a las 3 de la tarde. ¿No? Ya es más de 24 horas entre una crisis y otra crisis y son ya más de 2. Entonces ya es un criterio que tiene el paciente epilepsia. Luego se le hace exámenes, pues, ¿no? Se le hace un electroencefalograma, etcétera, ¿no? Pero en sí ya el paciente hay que tratarle con estos fármacos antiepilépticos. Si no, simplemente se le da uno de los fármacos más débiles, ¿no? Que es, no sé, el midazolam, el lorazepam, ¿no? Para calmar esa convulsión. Si no, ya se le empieza a dar esos fármacos antiepilépticos, ¿no? Si ya se cumple este criterio, primer criterio de 2 o más crisis epilépticas no provocadas, ¿no? Separadas por más de 24 horas. Las crisis epilépticas, ¿no? Las convulsiones, hay dos tipos, generalizadas o focales, ¿ya? En sí son muchos tipos de epilepsia, perdón, de crisis epiléptica, pero lo vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a simplificar, ¿no? Este tema, porque no es lo principal que se tienen que acordar hoy, pues, ¿no? Ya bueno. Generalizadas o focales. Las generalizadas pueden ser convulsivas y no convulsivas. Eso sí es importante. Las convulsivas, pues, pueden ser varias, tónico-clónicas, glandmal, mioclónicas, son tipos de convulsión, ¿ya? Luego pueden profundizar luego. Las no convulsivas o no motor es cuando el paciente no se está moviendo, o sea, no está temblando. Las convulsivas son las que están temblando, pues, ¿no? Las no convulsivas no motor
el paciente no está temblando, se queda así paradas, sin moverse, como si se hubiera ido. O sea, el paciente tú le hablas y no te hace caso, o sea, no te escucha ni nada, se va, literalmente se van, están como idas. Esa es la crisis no convulsivas generalizadas, que también se llaman crisis de ausencia, porque el paciente está como ausente. Ya, un ejemplo de crisis de ausencia es el petit mal. ¿Ya? Sí. Fármacos que se usan para estas crisis de ausencia como primera opción es la etoxucinida. Y si no hay, ácido valproico. Pueden anotarlo por ahí si quieren. Crisis de ausencia. Ya, chicos, focales, simples, sin alteraciones de conciencia o complejas con alteraciones de conciencia. En sí, en mi clase de neurología, mi doctor decía, las generalizadas es las que afecta a los dos lóbulos del sistema nervioso central. O sea, ambas partes del cerebro están afectadas y por eso todo el cuerpo se mueve o todo el cuerpo se queda quieto, pues, ¿no? Como en la crisis de ausencia. En las focales es solo que una parte del cerebro, pues, se ha dañado, entonces se mueve, ¿no? Como puede ver, ¿no? Como que se tiene un movimiento de la mano, un movimiento del pie, un movimiento de la cara, ¿no? Crisis focales. ¿Qué ocurre? La fisiología, eso sí también es importante, ¿ya? Acuérdense de crisis de ausencia, que es muy preguntado, y la crisis generalizada, ¿no? Que puede ser dos tipos, crónico-crónicos. Etoxucinida. ¿Sí? Micaela, ¿hablaste? Ah, ¿Preguntaste algo? sí, sí, tenía una pregunta, si es que en las crisis generalizadas mencionaste que eran los dos lóbulos, y en los dos hemisferios, o eran dos lóbulos. Hablando de hemisferios, hablando de Ah, hemisferios. ya. Sí. Y en Ajá, las focales era una zona del cerebro, ¿verdad? zona del cerebro, ajá. Y pues el fármaco de elección de las crisis focales, pues te dice que es la carbamazepina. Ya. Entonces, ¿qué ocurre en la epilepsia, en las crisis epilépticas? ¿No? Hay un aumento de la excitación y una inhibición de la inhibición. ¿Qué es esto? Habíamos dicho que en el sistema nervioso central hay neurotransmisores excitatorios, ¿no? Glutamato, aspartato. Hay mucho ingreso de sodio, de calcio, ¿no? En el sistema excitatorio que tiene el cerebro. En las crisis epilépticas, pues aumenta mucho esto. Hay una alteración de transmisión, de conducción, hay mucho glutamato, hay mucho aspartato, por lo tanto hay mucho sodio, mucho calcio. Se excita demasiado. ¿Qué más? En el sistema nervioso central había el neurotransmisor inhibitorio, que es el GABA, ¿no? Había ingreso de cloro, ¿no? Salida de potasio. En la epilepsia o en la crisis epilépticas hay una inhibición de todo esto, o sea, va a disminuir el GABA, no va a funcionar correctamente el GABA y pues va a haber menos ingreso de cloro, o sea, va a haber una inhibición de la inhibición, ¿no? Y todo eso, en sí el cerebro se bloquea, ¿no? Hay una mala función, ¿no? Hay una alteración y aumenta todo lo excitatorio y disminuye todo lo inhibitorio, ¿ya? Y en el SPPT es lo que dice todo eso, ¿no? Que dice, concentración de glutamato aumenta, sensibilidad de receptores de NMDA, que es la receptor de glutamato, aumenta, el calcio intracelular aumenta y el potasio intracelular aumenta, extracelular aumenta. Lo mismo, y también ocurre, ¿no? La concentración del GABA disminuye, la sensibilidad de receptores al GABA-A disminuye y el calcio extracelular disminuye. O sea, todo mal, ¿ya? Neurotransmisores excitatorios aumentan y neurotransmisores inhibitorios disminuyen. Hay una hiperexcitabilidad en la epilepsia o crisis epiléptica, ¿no? Ese es lo malo. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros en farmacología, ¿no? Con los fármacos, ¿qué queremos lograr? Queremos disminuir la actividad del canal de sodio, ¿ya? El canal de sodio para evitar la despolarización de la neurona. Primer punto, ¿no? Primer objetivo. ¿Qué más queremos hacer? Queremos inhibir los canales de calcio tipo T dependientes de voltaje y así inhibir la liberación de vesículas. Habíamos dicho que en los nervios, ¿no? En las terminaciones nerviosas, cuando hay mucho calcio se libera la vesícula. Para que no se liberen las vesículas excitatorias, queremos inhibir estos canales de calcio tipo T. ¿Qué más queremos hacer? Queremos incrementar la transmisión inhibitoria
GABAérgicas, ¿no? Evitando el estado hiperexcitativo de la neurona. O sea, queremos aumentarle GABA y queremos inhibir el glutamato, queremos inhibir el calcio, queremos inhibir el sodio. Para eso tenemos muchos tipos de fármacos, muchos grupos de fármacos. Por ejemplo, el primer punto, disminuir la actividad de canal de sodio. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace ese mecanismo de acción? La carbamazepina, que para qué se usaba para las crisis focales y generalizadas. Ya pueden ver acá que carbamazepina, fenildantoína, topiramato, lamotrigina, valproato, sonizamida, todos inhiben la apertura de sodio. Si no hay sodio, no hay despolarización de la membrana, ¿verdad? Entonces no se excita la neurona, se tranquiliza la neurona. Otra función, ¿qué más? En crisis de ausencia, habíamos dicho que la primera opción era etoxucimida, ¿sí o no? Etoxucimida. Y si no hay ácido valproico, ¿qué hacen estos dos? Inhiben la apertura de canal de calcio. Canal de calcio. Entonces, si no hay si no hay calcio, no hay liberación de vesículas excitatorias. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las benzodiazepinas, los barbitúricos, habíamos dicho que su mecanismo de acción era activar más al receptor GABA. Entonces, ¿qué hace? Se une, ¿no?, al receptor GABA, aumenta la liberación de cloro, inhibe la neurona. ¿Qué más? Hay también fármacos de amplio espectro que hacen muchos tipos de mecanismos de acción. Topiramato y valproato. En sí, el valproato de sodio, el ácido valproico o valproato de sodio, como quieran decirlo, este fármaco es muy usado, es barato y es lo primero que se usa en cualquier crisis, en sí, en Perú. En el examen tal vez no les diga eso, pero en Perú sí. Tiene mucho mecanismo de acción. Mire, acá está el valproato también, ¿no? Inhibe la apertura de canal de calcio. El valproato también está acá. Inhibe la apertura de canal de sodio. ¿Qué más? Bloquea el metabolismo del GABA, GABA transaminasa, o sea que inhibe que el GABA se degrade. La GABA transaminasa es una enzima que degradaba el GABA. Entonces, si bloqueamos en la GABA transaminasa, hay más GABA, ¿verdad? ¿Qué más? Bloqueo de las proteínas recaptadoras del GABA, el GAT-T1, perdón, el GAT1, ¿ya? Habíamos dicho que siempre va a haber proteínas, receptores que transportan a los neurotransmisores para que se reabsorban en la neurona presináptica. En este caso del GABA es el GAT1. Nosotros vamos a inhibir a este receptor para que haya más GABA en el espacio sináptico, ¿ya? Alteración alostérico de la reconfiguración del canal de GABA, o sea, va a hacer que sea más sensible el receptor de GABA al GABA. O sea, para que actúe más el GABA, ¿no? Topiramato y valproato. Tienen muchos mecanismos de acción. Y acá está el resumen, que tienen que acordarse todo lo que puedan. ¿Ya? El más importante, a ver, más importante. Ya, obviamente el valproato de sodio, acuérdense que tiene muchos mecanismos de acción. Ese sí, acuérdense. ¿Qué hace? No, a ver, ¿dónde está el valproato de sodio? Acá. Pueden ver que en la neurona presináptica teníamos estos canales de calcio, ¿sí? No, el canal de calcio. Y el canal de calcio se abría, se liberaba calcio y el calcio hace que liberaba las vesículas. Vamos a inhibir eso. Acá no está, sí, acá está. El valproato de sodio, también la pregabalina, la gabapentina, tiene esa función. Ya, chicos, ¿qué más? Sabemos que los barbitúricos y las benzodiazepinas pues van a actuar en el receptor GABA, ¿no? Acá lo que más le van a preguntar es el mecanismo de acción y pues alguno que otro caso clínico, ya que lo vamos a ver poco a poco. Luego, ¿qué más? Acá está el canal de sodio, dependiente de voltaje, ¿no? Que viene despolarizando a la membrana del axón, ¿no? Haciendo la conducción, ¿se acuerdan? La conducción, ¿no? Para el potencial de acción. Vamos a inhibir a estos canales de sodio, ya vamos a inhibir a esos canales de sodio para que no haya despolarización y no se liberen las vesículas. ¿Quién hacía eso? ¿Quién inhibía el canal de sodio? Pues la fenitoína, fenilidantoína, carbamazepina, lamotrigina, valproato, topiramato, etcétera, un montón. El que se puede aprender más, la carbamazepina, ¿no? Que era uno de los fármacos de primera elección para la crisis
generalizada y la crisis focales. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el topiramato, o sea, lo mencionan bastante en la clase, pero nunca he visto ninguna pregunta que pregunten sobre el topiramato. Bien raro. El valproato, como les digo, tiene muchos mecanismos de acción, ¿no? Inhibe la GABA transaminasa, aumenta la sensibilidad del receptor GABA, inhibe al GAT1, ¿no? Inhibe al GAT1, etcétera. Ya, hay uno de los fármacos que es muy importante también para las personas embarazadas, muy preguntado también, el levetiracetam. El levetiracetam se une a la proteína SB2A que está, ¿no?, en las vesículas, donde están almacenados los neurotransmisores. Entonces, se une, destruye la vesícula y inhibe que se libere el glutamato que era un neurotransmisor excitatorio. El levetiracetam es el único que tiene su mecanismo de acción medio raro, ¿no? Como que se une a una proteína y destruye la vesícula. Es el único. Entonces, como tiene diferentes mecanismos de acción, lo usaron en embarazadas y no hay toxicidad para las embarazadas, porque los demás fármacos, valproato sobre todo, fenitoína, todos los fármacos antiepilépticos, anticonvulsivantes, pues tiene un efecto teratogénico para el bebé, ¿no? Es malo para el bebé que está en la panza de la mamá. Entonces, pues el levetiracetam tiene que acordarse siempre si viene una paciente embarazada o si viene una mujer, ¿no? En su edad fértil, que quiere tener hijos, pues mejor no darle los demás, darle levetiracetam. Y acá también seguimos, ¿no? Con este gráfico de la neurona, que queremos que no se excite tampoco esta neurona, ¿no? Pregabalina, gabapentina, inhibe los canales de calcio, los que inhiben canales de sodio son un montón, topiramato, valproato también, levetiracetam está acá, etcétera. Y pues en sí la clase es solo eso, o sea, saber sobre los mecanismos de acción de los fármacos, saber que queremos inhibir el glutamato, queremos inhibir los neurotransmisores excitatorios y queremos aumentar la función del GABA, ¿verdad? La función del GABA, que era el neurotransmisor inhibitorio. Entonces, pues se puede clasificar, acá vamos a mencionar a varios fármacos, tirantoína, iminostilbines, succinidas, benzodiazepinas, barbitúricos y otros fármacos. Dentro de las hidantoínas tenemos a la fenitoína, ¿no? Muy usado para las crisis generalizadas, ¿no? Las epilepsias, no se usa en crisis de ausencia. A su mecanismo de acción, acuérdense, inhibe los canales de sodio, voltaje dependiente. ¿No? Acuérdense siempre del mecanismo de acción. Es muy teratogénico, ¿no? Es un inductor enzimático, lo hemos visto en la segunda clase, o en la primera clase, ¿no? De farmacología. En el feto puede causar cisura palatina, síndrome fetal de hidantoína, ¿no? O sea, tiene efectos teratogénicos. Carbamazepina, iminostilbina. Es parte de los iminostilbinas, el segundo grupo, ¿no? Habíamos dicho que era la primera elección para crisis focales y generalizadas, ¿ya? Y su función bloquea los canales de sodio y calcio. Más de sodio, ¿ya? Más de sodio. ¿Qué más? Oxicarbazepina, etoxucimida. Habíamos dicho que la oxicarbazepina, lo mismo que carbamazepina, ya se parece mucho. Bloquea el canal de sodio, se usa para crisis parciales, se usa para niños. Efectos adversos, puede haber rash, ataxia. En el caso de la etoxucimida, habíamos dicho que es la primera elección para las crisis de ausencia, ¿no? En donde el paciente está como ausente. Elección para pacientes con crisis de ausencia, crisis mioclónicas, y que reduce el canal de calcio en las neuronas talámicas, ¿no? En el tálamo. Eso. ¿Qué más? Las benzodiazepinas. Habíamos dicho que acá íbamos a mencionar un poquito más de las benzodiazepinas. Son sedantes, hipnóticos, se usa también como anestesia general. Se divide, ¿no? Según su duración de la acción. Acción corta, intermedia y larga. Acuérdense los nombres. Acuérdense que sí o sí les va a venir. Acción corta, ¿quién? Midazolam, triazolam. Acción intermedia, alprazolam, lorazepam. Acción larga, ¿quién? Diazepam. El más preguntado, midazolam y diazepam. El más preguntado, pero igual apréndanse todo por si acaso.
Ya, chicos. ¿Qué más? Intensifica la inhibición sináptica mediada por el GABA. Ya sabemos el mecanismo de acción, ¿no? De estos benzodiazepinas. Se une al GABA y aumenta la liberación de cloro intracelular, ¿no? El alprazolam se usa también como ansiolítico, no se usa como anticonvulsivante, no se usa para pacientes ansiosos que no pueden dormir, ¿no? Para que se tranquilice y se duerma. Ansiolíticos. Efectos adversos, ¿no? Tiene efecto de tolerancia, síndrome de abstinencia, que lo vamos a ver la próxima clase más específicamente. Acuérdense de los nombres nomás hoy. Ya, fenobarbital. Potenciación de la inhibición sináptica sobre la GABA, ¿no? Fenobarbital es parte de los barbitúricos, ¿no? De acción larga. Se usa para convulsiones generalizadas, barbitúrico de acción prolongada, es un inductor enzimático, ¿no? Lo hemos visto en la primera clase. Tiene efecto teratogénico. En sí, todos los fármacos anticonvulsivantes, excepto el levetiracetam, tiene efecto teratogénico. ¿Ya? Acuérdense. Ácido valproico, quiero que es uno de los que se aprenda más. Si tienen duda, ácido valproico. ¿Ya? Si tienen duda, ácido valproico en el examen. Ya la última opción, o sea, traten de pensar ya, si no es levotiracetam, si no habla de embarazadas, no es levetiracetam, si no habla de crisis, no sé, de ausencia, crisis de ausencia, etoxucimida, pero si no hay etoxucimida, elijan ácido valproico. ¿Ya? Es el más preguntado en los exámenes. Inactivación de canales de sodio, bloquea canales de calcio del tálamo, bloquea las enzimas GABA transaminasas, ¿no? Tiene muchos tipos de mecanismos de acción. Se usa para síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, que son epilepsias de niños, ¿no? Peligrosos, mortales, no se cura rápidamente, etcétera. Se usa para profiláctico, ¿no? De convulsiones febriles también, ¿no? Que es una de las convulsiones que le pueden dar a los niños. No es epilepsia, simplemente por una enfermedad, ¿no? Que le da fiebre, pues puede dañar al cerebro también y puede generar estas crisis de convulsiones febriles, ¿no? Sobre todo se sospecha esto en pacientes menores de 6 años. Pueden anotar eso. Más teratogénico, espina bífida. Ya puede generar eso, así que tener cuidado con eso. Y en sí, pues los demás ya lo he mencionado. Topiramato es uno de los fármacos también que tiene mucho mecanismo de acción. Bloquea canales de sodio, potencia el GABA, antagoniza el AMPA, crisis parciales, tónico crónica, síndrome de Lennox-Gastaut, migraña, puede generar somnolencia, ataxia. Ya lo he mencionado, ¿no? Más traten de acordarse del mecanismo de acción mirando las imágenes. Ya, en lugar de estar leyendo esto, pues miren dónde estaba el topiramato, acá, ¿no? Inhibe el canal de sodio. ¿Dónde está el pregabalina? Acá, se inhibe los canales de calcio. Ya, ¿quién más inhibe el canal de calcio? Pues el ácido valproico, la etoxucimina, ¿no? Y así traten de relacionarlo todo y de meterse lo más que puedan los nombres de los fármacos. Bien, pregabalina ya hemos dicho, ¿no? Se une a la proteína alfa 2 delta de los canales de bondaje dependiente de calcio, crisis parciales, dolor neuropático. Ya, sí, es muy usado. La pregabalina y la gabapentina es uno de los fármacos más usados por los neurólogos, ¿no? Para tratar a los dolores neuropáticos, que son dolores insoportables, demasiado dolorosos que es ocasionado por una inflamación del nervio en sí, o sea, imagínense. A mí nunca me ha pasado, ¿no? Pero sí parece ser bien doloroso. Neuralgia del trigémino, que es parte de, ¿no? De un dolor neuropático donde le duele toda la mitad de cara, donde está inervado el nervio trigémino. Ya. El levetiracetam también, acuérdense, ¿no? Muy importante, se da en embarazadas, ya les dije, actúa a nivel de la proteína SP2A, no se olviden. No se olviden. Y pues acá está el resumen de todos los efectos adversos que se puede ver en estos fármacos. Antiepilépticos puede haber náuseas, somnolencia, sedación, ¿no? Porque estamos sedando al paciente. Puede haber ataxia, como que no hay coordinación, ¿no? El paciente empieza a caminar mal. Hay esos efectos adversos. Puede haber exantemas, ¿no? Como que rash cutáneo. Puede haber hiponatremia, puede haber pérdida de peso, ¿no? Esteratogénico, excepto el levetiracetam.
osteoporosis, ¿no? Puede aumentar, ¿no? La concentración de estos fármacos en el hueso, peligroso. Y acuérdense que muchos de estos fármacos antiepilépticos son inductores enzimáticos, ¿se acuerdan? Entonces, si tú le añadías con otro fármaco, el otro fármaco disminuye su efecto farmacológico porque aumenta el metabolismo, ¿no? Del otro fármaco. Acuérdense, inductor enzimático. Repasen el primer tema. Ya, chicos, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Vamos a apagar el video porque si no va a ser un video de 2 horas. Creo que ya es. Ya.